Buen día con todos, estimados estudiantes. Hoy día vamos a abordar un tema más de lo que vendría a ser tabla periódica. Pero ¿qué cosa es la tabla periódica? Mira, si tú te puedes fijar, simplemente es una representación gráfica. Es un esquema gráfico donde se van a encontrar los símbolos de todos los elementos químicos hasta ahora descubiertos, ¿correcto? Entonces podríamos decir que la tabla periódica vendría a ser aquella representación gráfica donde se colocan los diferentes elementos químicos ordenados y clasificados de acuerdo a sus propiedades y características. Pero este ordenamiento no viene al azar, sino que este ordenamiento viene de acuerdo al famoso y conocido número atómico, el famoso Z. ¿Correcto? Ahora, antes de iniciar lo que es la tabla periódica, contarte un poquito de la historia. Bueno, desde hace muchos años atrás, los grandes apasionados por la ciencia, estos grandes científicos, como por favor el famoso Dobereiner, o el famoso Newland, o Dmitri Ivanovich Mendeleev, trataron obviamente de ordenar los elementos químicos que fueron descubriendo. Por ejemplo, Dobereiner los ordenó de 3 en 3, creando una ley conocida como la famosa ley de las triadas. Obviamente que decía que si sumaba los pesos atómicos de los elementos extremos y los dividía entre 2, obtenía el peso atómico del elemento intermedio. Esa ley, la triada, obviamente tuvo mucho apoyo, pero obviamente ¿qué pasó? Que Dobereiner solamente pudo encontrar 20 triadas, 20 por 3, 60 elementos. Y se habían descubierto más elementos químicos que por más que le hacía, no podía ordenarlos. Por lo tanto fue descartada. Pasaron unos años y vino el famoso científico Newland. Newland creó la famosa ley de las octavas, pero no por llamarse octavas, obviamente estaban ordenados de 8 en 8. No, sino que al contrario, estaban ordenados de 7 en 7. Lo que pasaba es que él le llamó ley de las octavas porque el octavo elemento cumplía con las mismas propiedades que el primero. O sea, cada 8 elementos se volvía a cumplir las propiedades. Por lo tanto, le llamó ley de las octavas. Obviamente que tuvo algunas deficiencias. Por ejemplo, lo ordenó en base a la masa atómica. Y tú sabes que los elementos químicos en la actualidad se ordenan en base al número atómico. Por lo tanto, también fue descartado. Llegó el famoso químico ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev, el famoso Mendeleev. Mendeleev fue el primero que creó la primera tabla periódica. Se le llama la primera tabla periódica corta. Creó la primera ley periódica. Pero él cometió un error también. ¿Qué pasó? Él los ordenó a los elementos químicos en base a la masa atómica, al peso atómico. Y hoy en día se sabe que los elementos están ordenados ¿por quién? Por su famoso número atómico. También dejó muchos casilleros vacíos. Había elementos que no los había descubierto, pero que él suponía que tenían propiedades muy parecidas a los elementos que ya estaban descubiertos. Por lo tanto, le llamó los ECA o los divi-elementos. También se olvidó de los gases nobles. Su tabla periódica corta fue descartada y pasó a lo que es la tabla periódica actual. Te quiero contar algo. Esta tabla periódica actual no fue creada por uno. En realidad participaron 3 apasionados de la ciencia, 3 científicos muy apasionados. Uno de ellos es el famoso Rydberg. Rydberg es el que propone esta tabla periódica. Por lo tanto, Rydberg hace la propuesta para crear una tabla periódica actual, una tabla periódica moderna. El señor Werner, químico alemán, diseña la tabla periódica, hace el diseño exclusivo de la tabla periódica actual. Y el señor Henry Moseley es el que va a demostrar esa tabla periódica ¿en base a qué? En base al famoso número atómico, ¿correcto? Entonces, ya conociendo un poquito la historia, vamos a pasar en sí a explicar la tablita periódica. Mira, ¿qué cosa es la tabla periódica? Simplemente un esquema gráfico. ¿Donde se van a encontrar los elementos químicos? No. Se van a encontrar los símbolos, o sea, es la representación de los elementos químicos. Profesor, ¿que acá no hay plata? No, acá no hay plata. Oro, tampoco hay oro. Pero sí va a estar el elemento o el símbolo químico del elemento oro, del elemento plata, del elemento cobre, tungsteno, wolframio, etc. ¿Correcto? Comenzamos entonces. Tabla periódica moderna. Esta tabla periódica moderna explica de forma detallada y actualizada las propiedades de todos los elementos químicos en función de ¿qué? De su número atómico. El número atómico es el Z, conocido también como la carga nuclear o conocido también como el famoso número de protones.
me va a indicar en qué casillero se encuentra cada elemento químico. Y de ahí vamos a reconocer qué propiedades tiene. Si pertenece al grupo de los metales y es conductor de la corriente eléctrica, o pertenece al grupo de los no metales y es un aislador de la corriente eléctrica, si forma un óxido, si forma un anhídrido, si obviamente puede generar un catión o puede formar un anión. Todo eso lo vamos a ver ahorita, ¿ya? Entonces comenzamos entonces con tabla periódica. ¿Quién inició todo, jóvenes? Lo inició el señor Rydberg proponiendo la tabla periódica. Entonces vamos a poner acá, Rydberg es el que propone la creación de la tabla periódica. Werner, este químico alemán, ¿qué hace? Es el que diseña la tabla periódica moderna, ¿correcto? Y Henry Moseley, ¿qué hace? Henry Moseley demuestra en base a la carga nuclear, carga nuclear. Ahora tú dirás, profesor, ¿qué cosa es la carga nuclear? La carga nuclear, por si acaso, los que no saben, es el famoso Z de zorro o número atómico, ¿correcto? O sea, hace la demostración de que los elementos químicos siguen el orden creciente de la famosa carga nuclear, el famoso Z. Ahora comenzamos por acá. Mírate la tabla periódica, chévere, sí, y acá está. La tabla periódica está formada, mira, está formada por ¿cuántas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 filas horizontales, ¿correcto? Tiene 7 filas horizontales. Y va a tener 1, 2, 3. Vamos a colocarlo, ¿ya? Sí, vamos a colocarlo acá. Va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mira acá, 13. Sí, vamos, 14. ¿Qué sigue? 15, 16, 17 y 18 columnas verticales. O sea, la tablita periódica contiene un total de 7 filas horizontales y 18 columnas verticales. Entonces, para yo poder ubicar un elemento químico acá, necesito conocer dos cosas, nada más que dos cosas. Uno, conocer la fila, que se le llama periodo, la fila que se le llama periodo, y la columna, que se le llama grupo o familia. Entonces, fila, columna, y encuentro al elemento químico. De esa manera voy a encontrar un elemento químico. Entonces, la tabla periódica está conformada por 7 filas horizontales, llamadas periodos, y por un total de 18 columnas verticales. Ahora quiero contarte algo más. Esas columnas verticales, que son 18, están divididas en dos grandes series. Una serie que está a los extremos, que se le conoce como los elementos representativos. Los representativos, ¿correcto? Son los que más abundan en la naturaleza y son los que pertenecen a la famosa serie A. La serie A, mira, son 8, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Y esos son los que me piden examen de admisión. O sea, los que tú tienes que aprenderte simplemente son los 8 grupos representativos. Profe, y todos los que están acá, esos no son necesarios aprendértelos, pero si deseas, te lo puedes aprender. Estos que están acá en la parte intermedia se llaman elementos de transición. Vamos a colocarlos acá. ¿Cómo se llaman? Se llaman elementos de transición. ¿Correcto? Y estos pertenecen a la famosa serie B. La serie B. Muchos elementos de transición no tienen mucha importancia porque algunos de ellos son hasta artificiales, como el caso del tecnecio. Algunos son creados en laboratorio. Y es más, hay transición normal y hay los de transición interna. Estos de transición interna se les conoce como las llamadas tierras raras. Ahí se encuentran, por ejemplo, los transuránicos. Todos los que de una u otra manera participan en la famosa química nuclear, como el uranio, el neptunio, el plutonio, entre otros elementos, acá se encuentran. Y quiero comentarte algo. Estos de transición interna son como un subgrupo que provienen de los lantánidos y de los actínidos. Por eso se les conoce elementos lantánidos que van del cerio al lutencio y actínidos que van del torio al laurencio, ¿correcto? Transición interna. Entonces, para recordar de nuevo, en la tablita periódica, chévere, se encuentran dos grandes grupos. Los representativos, que están en los extremos, que son la serie A, ¿correcto? Y los de transición, que son los que están en la parte intermedia, que son la serie B.
Otra cosita más, mira, cuando tú realizas la configuración electrónica de un elemento, puede terminar en la configuración S, puede terminar en D, puede terminar en P o puede terminar en F. Si por casualidad terminara, escúchame bien, si por casualidad terminara en S, terminar en S o terminar en P, se les llama elementos representativos. Pero si por casualidad terminara en D o en F, correcto, en D o en F, se les llamaría elementos de transición. Oye, la tabla periódica es sumamente importante, obviamente, porque vamos a conocer las diferentes propiedades de todos los elementos químicos. Así, obviamente, como para los cristianos es importante la Biblia, como para los musulmanes es importante el Corán, como los profesores de RB, de redacción, es importante el diccionario, para los estudiantes de ciencia es importantísimo la tabla periódica, porque permite conocer los diferentes elementos químicos y sus propiedades y características, ¿correcto? Ahora quiero contarte algo más. Estos elementos químicos están simbolizados acá y están ordenados por su número atómico Z. Por lo tanto, el primer elemento químico que quiero que conozcas es este elemento, el amigo hidrógeno. Oye, mira, el hidrógeno está acá porque su número atómico es 1. Como su número atómico es 1, se encuentra en el casillero número 1. Pero es el elemento más abundante en el universo. Es más, el hidrógeno es parte ¿de qué? Es parte del universo. Como es el más abundante en el universo, se encuentra en las estrellas, en los cometas, en la galaxia, en la Vía Láctea. El hidrógeno es un elemento sumamente poderoso. A pesar de que está en este grupo que son metales, todos los que están al lado izquierdo son metales, el hidrógeno es un elemento no metálico. Vamos a colocarlo acá, ¿ya? Es un elemento que es un no metal. Profe, pero usted me acaba de decir que todos los que están a este lado son metales, ¿sí? Entonces, ¿por qué el hidrógeno está para este lado si es un no metal? Lo que pasa, y quiero contarte lo siguiente, es que este amigo llamado hidrógeno, ¿sí?, se le coloca en la posición 1 por su número atómico, que es, su Z es 1. Y recuerda que el señor Henry Moseley los ordenó de acuerdo al Z. Ah, es por eso. Sí, simplemente por eso. Se le conoce como el elemento, obviamente, adoptado en la tabla periódica. ¿Por qué el adoptado? Porque a pesar de que está en el mundo de los metales, es un no metal, sino que se lo coloca ahí. ¿Por qué? Por su Z, que es 1. Profe, si el hidrógeno tiene Z1, ¿qué elemento sigue? Sigue el elemento de Z2 en este casillero, que es el famoso helio, el helio 2. ¿Qué más sigue? Sigue el amigo litio, acá el litio que tiene 3, sigue el amigo berilio que tiene 4, sigue el amigo boro, mira que tiene 5, el carbono que tiene 6, el amigo nitrógeno que tiene 7, el oxígeno que tiene 8, el flúor que tiene 9, el neón que tiene 10. Ah, profe, ya me di cuenta de algo. ¿Qué cosa? Que todo está en base a la carga nuclear, el Z. O sea que acá seguiría un elemento que tiene 11. ¿Quién sería? Sería el sodio que tiene 11. Y acá sigue el amigo magnesio que tiene 12. Y acá sigue el amigo aluminio que tiene 13. Sigue el silicio que tiene 14. El amigo fósforo que tiene 15. ¿Quién tiene 16? ¿Se acuerdan? El azufre tiene 16. El cloro tiene 17. Obviamente el argón tiene 18. El amigo potasio por acá, ¿cuánto tiene? Tiene 19. El calcio tiene 20. El escandio 21. Ahí está. El titanio 22. Y así sucesivamente, jóvenes, para que lo vayan recordando. Entonces, jóvenes, que quede claro lo siguiente. La tablita periódica no es más que otra cosa que la representación gráfica de todos los símbolos de los elementos químicos descubiertos. ¿Cuántos elementos existen? Eso es importante. 118 elementos. Desde el hidrógeno hasta el famoso oganesón. Lo he colocado acá porque es el último elemento químico descubierto, el elemento 118. El oganesón, ¿correcto? Son 118. Ordenados y clasificados en función de ¿quién? De su número atómico. ¿Cuáles son los más importantes? Los más importantes son estos de acá, de los extremos, los llamados representativos. También tenemos los de acá de transición. ¿Qué más? La tabla periódica está conformada por 7 filas horizontales llamadas periodos y por un total de 18 columnas verticales llamadas grupos o familias. Esos grupos se separan en dos series. La serie A, llamada representativos, y la serie B, llamado elementos de transición, que no dejan de ser importantes,
Pero sin embargo, muchos de acá son artificiales, son creados en laboratorio, para que lo tengas presente. Ahora, en este grupo de transición existe un subgrupo que se le llama transición interna, también conocidos como, ¿qué? Como las famosas tierras raras. Son el grupo de los lantánidos y el grupo de los actínidos, del cerio al lutencio y del torio al laurencio. Todos ellos pertenecen ¿a qué? A la serie F, o al famoso grupo F, para que lo tengas presente. Profesor, vamos a llenar la tabla periódica, ¿te parece? Ya, vamos a llenarla. Mira, lo más importante primero, ¿qué vendría a ser? Los famosos representativos, que son un total de 8 familias. Comenzamos con la número 1, la familia de los llamados alcalinos. Alcalinos. Estos de acá son muy reactivos, te cuento, reaccionan rápidamente hasta con contacto con agua. Ahí tenemos al litio, al sodio, al potasio. Por ejemplo, una lentejita de sodio se cae en agua y hasta puede generar una reacción exotérmica, hasta puede explotar, hasta fuego sale, muchachos. ¿Por qué? Porque son recontra, súper reactivos. ¿Quiénes son los alcalinos? Son estos de acá, mira. Amigo litio, sodio, potasio, el rubidio, el amigo cesio y el amigo francio. Ahí están los alcalinos. Yo le he puesto una memotecnia, siempre es bueno la memotecnia, no tú inventas la memotecnia que tú quieras, pero yo le he puesto una memotecnia para recordarlos. Mi amiga Liliana, Nancy, Katy y Rubí cocinan frijoles. Ahí está, Liliana, Nancy, Katy y Rubí cocinan frijoles. ¿Sí? Tú te acuerdas que tu amiga Liliana, Nancy, Katy y Rubí cocinan frijoles y te acuerdas de los alcalinos. Son los elementos obviamente del grupo 1A de la tabla periódica, son recontra super reactivos y su configuración va a terminar en S1. O sea, cada vez que tú hagas una configuración y un elemento termina en S1, pertenece a la familia de los alcalinos. Profe, sus vecinos, grupo 2A, ya te cuento, estos se llaman alcalinos térreos. Uy, ay, ay, alcalinos térreos, sí, su nombre se parece, son parecidos a los alcalinos, sí, pero son menos reactivos. ¿Quiénes son? Te cuento, berilio, magnesio, calcio, estroncio, es estroncio, no estroncho, troncho, por ahí que algunos dicen, no, estroncio, el amigo bario y el amigo radio. Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Profe, ¿y cómo me los aprendo? También hay una memotecnia. Así como yo recordé los alcalinos con el nombre de mis amigas, ahora voy a recordarlo con el nombre de mis amigos. Mi amigo Beto, Miguel, Carlos y el señor Vaca cocinan ravioles. Ah, profe, antes cocinaban frijoles, sí, ahora cocinan ravioles. Entonces recordemos, ¿ya? Beto, Miguel, Carlos y el señor Vaca cocinan ravioles. De esa manera lo recuerdo. Pero tú puedes poner la memotecnia que tú quieras. Por ejemplo, algunos acá dicen, profe, mi amiga Liliana, la narcótica es quequera y roba casas francesas. Bueno, también, ¿no? También, ¿no? Tú inventas la memotecnia que tú quieras. Recuerda que la memotecnia es una forma práctica de recordar. Puedes relacionarlo con cualquier nombre, amigo, amiga, con el que tú quieras. Por ejemplo, algunos han puesto esto acá. Bebé mágico, calatea señora Vaca rayada. También, ¿no? O Beto y Miguel Calato sonríen bailando rap. Ahí está, Beto y Miguel Calato sonríen bailando rap. Y lo recuerdo. Entonces, jóvenes, vamos a aprender hoy día los 8 grupos principales que se llaman representativos. Estamos en el 2A. ¿Quién sigue? El 3A. Uy, el grupo 3A comienza con el amigo boro. Por lo tanto, se le va a llamar familia de los boroides. Estos van a ser los llamados boroides. Boroides. Profe, pero en algunos papers de química también los conocen como simplemente térreos. Sí, simplemente térreos. No te confundas con los alcalinos térreos. Son otros, son familias distintas. Los boroides o simplemente térreos. Ellos son los del grupo 3A. Del amigo boro, aluminio, el galio. Ahí está, el galio. El indio y el talio. Tú buscas una memotecnia, obviamente, pues para que puedas recordarlo, ¿no? Balance gana hincando la talía, voto al gato, indio, talio, no sé, la que tú quieras. La cuestión es que te la aprendas. Profe, pasamos a la familia 4A, le dicen la familia de los apestosos. ¿Por qué, profe? ¿Por qué le dicen los apestosos? Porque todos ellos, cuando tú realizas su configuración electrónica, terminan en pedos. Puros pedos, 2 pedos, 3 pedos, 4 pedos, 5 pedos, 6 pedos, terminan en pedos. ¿Cómo se les llama? Se les llama carbonoides. Ah, los famosos carbonoides. Sí, los carbonoides. Acá su líder, ¿quién es? El amigo carbono. Silicio, el germanio, el estaño y el plomo, ¿no?
consigue a San Pablo. Por ejemplo, ¿te acuerdas de San Pablo, no? ¿Sí? Entonces consíguelo a San Pablo. O cargo siempre el jeve sin plomo. Bueno, la que tú quieras, ¿no? No te voy a decir todas las memotecnias que hay, porque hay algunas que son medias palomillas, entonces de repente va a atacar la susceptibilidad de algunos oídos por ahí. Así que tú inventa tu propia memotecnia mejor, ¿ya? Listo, pasamos a la 5A. Es la familia de los nitrogenoides. Mira, su líder es el amigo nitrógeno. Y todos ellos se van a caracterizar, ¿por qué? Porque terminan en la configuración P3. Este cuadrito superpoderoso, por favor, mételo a tu disco duro y apréndetelo. Es necesario para que puedas resolver problemas más adelante. Porque te pueden decir, un elemento que determina su configuración un P3. ¿Qué familia es? Nitrogenoides. Recuerda que los nitrogenoides terminan siempre en P3. Colocamos acá entonces la familia de los ahí está, genoides. ¿Por qué nitrogenoides? Porque su líder es amigo nitrógeno. ¿Quién sigue? Nitrógeno, fósforo, arsénico, el amigo antimonio y el amigo bismuto. Quiero contarte que este señor arsénico es el elemento asesino en la tabla periódica. Así le dicen, el elemento asesino. Se ha utilizado muchas veces para envenenar y para matar a personas. Por ejemplo, en la antigüedad lo vendían como óxido de arsénico. Lo conocían como el último polvo de la herencia porque lo utilizaban a veces para envenenar al abuelo o a la abuela y quedarse con la herencia. O sea, lo metían en el cafecito o en algún traguito o licor o una bebida y se lo daban. Se cuenta también, obviamente, que al famoso Napoleón Bonaparte lo envenenaron con arsénico. Se dice que Napoleón era muy mujeriego y obviamente pues se metía con cuanta mujer veía, ¿no? Entonces cuentan por ahí que obviamente pues uno de sus generales de confianza, obviamente un poco celoso, obviamente porque Napoleón había estado de repente enamorando a su prometida, obviamente lo envenenó. Se dicen que en su copita de vino que tomaba todas las noches, lo envenenaron, ¿no? Le fueron dando de a poco arsénico, y obviamente nadie descubrió, obviamente, de que había muerto. Y después cuando, obviamente, fueron a hacerle un análisis, obviamente, años después, cuando destaparon su tumba y le hicieron un análisis en su cabello, encontraron en el análisis químico arsénico, o sea, había sido envenenado por arsénico. Es más, hay muchas películas que se han creado en base a estos famosos asesinatos con arsénico. Por ejemplo, la historia de la viuda negra, una mujer que se casó muchas veces, que acostumbraba a envenenar a su marido con arsénico en el café. Por lo tanto, el arsénico se le conoce como el elemento asesino a la tabla periódica para que lo tengas presente, ¿ya? Jóvenes, pasamos acá, mira, el grupo del oxígeno, oxígeno, azufre, acá sigue el amigo selenio, el teluro y el polonio. Uy, cuando recuerdo el polonio me acuerdo de la famosa Madame Curie, la famosa María Curie. Sí recordarán, ¿no? Esa mujer fabulosa que ganó 2 premios Nobel, uno de química y uno de física. Una mujer muy apasionada, obviamente, por el mundo de la ciencia. Dedicó años, prácticamente toda su vida, a dedicarse simplemente a la ciencia. Una mujer muy pobre, por cierto, pero no le importaba, obviamente, suplir la pobreza con su pasión, con lo que le emocionaba. ¿Qué le emocionaba? La ciencia. Y tuvo grandes descubrimientos. Solamente tú sabes que ella descubrió el elemento polonio. Ah, también descubrió el elemento radio. Y creó, ¿qué cosa? El famoso Instituto del Radio. Y obviamente utilizando también lo de Röntgen, que son los rayos X, pudo participar en la guerra, obviamente, francesa, ayudando a instalar diferentes puestos, obviamente, donde hacían estudios de radiación, pero utilizando, obviamente, la radiación para verificar, obviamente, fracturas de huesos e identificar hasta balas que le habían colocado de repente por algún tiroteo a estos soldados franceses. Entonces los pudo ubicar y pudo ayudar al mundo de la medicina. Una mujer muy importante. ¿Correcto? Entonces este grupo, donde está el amigo polonio, descubierto por la famosa Madame Curie, ¿sí? Se le conoce como el nombre de calcógenos. Ahora vamos a colocar acá ya, calcógenos, ahí está, los llamados calcógenos, o también se le conoce como los llamados anfígenos. ¿Cuáles son los calcógenos o anfígenos? Son el oxígeno, azufre, selenio, teluro y polonio, ¿no? Algunos le ponen esta memotecnia, ¿no? O Sama se te pone, ¿no? O Susana se te pone, o Susana se te ve el popó, ¿no? O Oscar se te ven los pololos, ¿no? Tú pones la memotecnia que tú quieras, la cuestión que te la aprendas. Este es el famoso grupo 6A. Entonces, si en algún problema te dicen, tengo un elemento del grupo 6A, ¿a qué familia pertenece? Calcógenos o anfígenos. Tengo un elemento que termina en la configuración P4. ¿Qué elemento es? Es un calcógeno o anfígeno. Tengo un elemento que por casualidad
pertenece a la familia de calcógenos panfígenos. ¿Cuál será su última configuración electrónica? Tú ya sabes que es un P4. Esto, por favor, sí, recuérdalo. Sí, recuérdalo. Mételo a tu disco duro para que después puedas solucionar problemas. Pasamos a la penúltima familia, que es la familia 7A. Es la famosa familia de los llamados halógenos. Por si acaso, la palabra halógeno significa formadores de sal. ¿Qué significa? Que estos elementos de acá, flúor, cloro, bromo, etc., se pueden unir a cualquier metal. Por ejemplo, el cloro se puede unir con el sodio, el flúor se puede unir con el potasio y van a formar sales. La sal de cloruro de sodio, la sal de fluoruro de potasio, de bromuro de litio. Entonces se le llama formadores de sales, ¿correcto? Halógenos o formadores de sales. ¿Cuáles son? El flúor cloro, el bromo, el amigo yodo y el radioactivo astato. También existe una memotecnia para recordarlo, ¿no? Mi amiga es fea, clara, bruta y atea, ¿no? Es una memotecnia, ¿no? O fui calato a barranco y me atacaron, ¿no? O mi amigo es feo, claro, bruto y ateo. Bueno, la memotecnia que tú quieras, la cuestión que te lo aprendas, ¿ya? ¿En qué terminan? En P5. Entonces, si me dijeran por casualidad, tengo un elemento químico cuya configuración termina en P5, ¿a qué familia pertenece? A los halógenos. Profe, y acabamos con la familia 8A. ¿Cuáles son los 8A? Son los llamados gases nobles. Profe, ¿por qué le llamaron gases nobles? ¿Por qué no les llamaron gases plebeyos, profe? O simplemente, obviamente, la plebe. No, le llamaron nobles porque la nobleza, cuando se enteró de que estos elementos eran estables y que no necesitaban enlazarse con nadie ni mezclarse con nadie, sino que de manera natural, obviamente, están ya estables, entonces le llamaron nobles, como si fuera la nobleza. Elementos especiales, son gases por si acaso. Son el helio, neón, argón, criptón, el amigo xenón y el amigo radón. Son los llamados gases nobles. Profe, ¿y el oganesón pertenece a los gases nobles? Bueno, el oganesón está acá, sí, porque su configuración va a terminar en un P6 y es el elemento 118. Sin embargo, se ha descubierto que el oganesón es sólido. Uy, ay, ay. Entonces, profe, la tabla periódica no está obviamente seleccionada por el estado, obviamente sólido, líquido, gaseoso. No, sino simplemente está ordenada por su Z. Pero sin embargo tienen propiedades muy características, muy similares los grupos, que ahorita vamos a ver también, ¿ya? Entonces recuerda, estos gases nobles también se les conoce como gases raros, gases especiales, gases raros, algunos le llaman también los gases inertes, ¿correcto? Los gases inertes, tú sabes que son gases muy especiales que no se mezclan, no se enlazan con cualquier ácido más. ¿Y en qué terminan? En la configuración P6, a excepción de uno de ellos. ¿Quién es? El helio, que como tiene solamente 2 electrones termina en 1s2. Es una excepción por si acaso, pero siempre es bueno mencionar las excepciones para que tú lo recuerdes. Otra cosita importante, si te fijas en la tablita periódica, ¿sí? Te fijas que acá hay como una especie de escalerita. Sí, profe, una escalerita, ya. Esta escalerita es como una barrera, ¿sí? Barrera de separación entre los metales que están al lado izquierdo, los que conducen la corriente eléctrica, los que tienen brillo metálico, los que forman óxido, los que tienen propiedades de maleabilidad, de ductibilidad, y los que están hacia el lado derecho, que se le llaman no metales. Los que son aisladores, no conducen la corriente eléctrica. Esta barrera de separación me clasifica los metales de los no metales. ¿Quién es el único no metal que está en la familia o en la mancha de los metales? El amigo hidrógeno, caso especial, ya te conté por qué. Porque todo se basa en el Z. Profe, en esta especie de escalerita quiero seleccionar a un total de 8 elementos. Vamos a seleccionar un total de 8, ¿ya? Le vamos a poner un circulito. Mira, acá tenemos al amigo boro, ¿sí? Tenemos al amigo boro, tenemos al amigo aluminio, el silicio, el germanio, arsénico, antimonio, teluro, polonio y astato. 2, 4, 6, 8. ¿Sí? Vamos ahí a clasificar a un total de 8 elementos químicos. Perdón, el aluminio no sería. Ya, el aluminio sí lo descartamos, el aluminio no. ¿Ya? Ahí está. Estos 8 de acá. Mira, vamos a colocarlos acá. Se llaman metaloides o semimetales. ¿Cómo se llaman? Metaloides o semimetales, por si acaso, ¿ya? Este grupito que está acá, este total de 8 elementos que los he marcado acá, que son el boro. Es más, lo vamos a marcar con otro colorcito un poquito más notorio, ¿ya? Vamos a marcarlo con rojito. Boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, teluro, polonio y el amigo astato. Esos 8 elementos
que acabo de marcar ahí, por favor, jóvenes, que acabo de marcar ahí, sí, que acabo de marcar ahí, estos 8 se llaman metaloides. ¿Y qué son los metaloides? Son la barrera de separación entre los metales y los no metales. O sea, los metales conducen la corriente eléctrica, los no metales no conducen la corriente eléctrica. Pero estos de acá llamados metaloides son considerados semimetales, o sea, son semiconductores de la corriente eléctrica. Profe, para aprenderlos, ¿habrá alguna memotecnia? Sí la hay. Mira, voy a colocar acá metaloides o semimetales. Memotecnia. Siempre te buscaré samba, getona, hasta poderte atrapar. Ahí está, mira, para que recuerdes a tu zambita, de que tú estás enamorado ahí de tu zamba, ¿sí? O de tu zambito, ¿sí? Vas a recordarlo con la siguiente memotecnia. Siempre te buscaré samba, getona, hasta poderte atrapar. O, para las chicas, siempre te buscaré zambito, getón, hasta poderte atrapar. ¿Cuántos son? 2, 4, 6, 8. Un total de 8 elementos. A estos se les conoce como metaloides o semimetales, que tienen propiedades semiconductoras de la corriente eléctrica. Mira, acá tenemos al amigo silicio, ahí está silicio. El teluro, acá está marcado el teluro. El boro, marcado el boro. El antimonio, ahí está marcado. El germanio, marcado. El arsénico, marcado. El polonio, marcado. Y el astato. Lo encerramos también en un circulito. Silicio, teluro, boro, antimonio, germánico, arsénico, polonio y astato. ¿Cómo se les llama? Se le llama metaloides. Entonces quiero que te quede claro lo siguiente. La tabla periódica está conformada por un grupazo llamado metales, que conducen la corriente eléctrica, y otro grupo que está al lado derecho llamado no metales, que no conducen corriente eléctrica, y una barrera de separación, como una especie de escalerita, que son un total de 8 elementos, que se le conoce con el nombre de metaloides. ¿Qué son ellos? Son semimetales, semiconductores de la corriente eléctrica. Por favor, para que lo tengas presente. Profe, ya explico todo bien bacán, pero estos elementos, estos casilleros no los ha llenado. No los he llenado. ¿Por qué? Te dije que eran los de transición, no tienen mucha importancia. Pero, profe, yo quiero obviamente aprenderlos. Bueno, te cuento que también existe una memotecnia, que es la siguiente, mira. Sácame tía veleta, cremosa, mañosa, feíta, como niño cutrero, zángano. Yo que soy el zorro, no busco motos, tacos, ruflas, rotos. Puedo agarrar codeando. La H fumona taladró, guáteres, remos, ostras, irritada, partió a un hogareño. Acuérdate, Ruflo, debo seguir a los bohemios herederos matándolos. Ahí está. Con esa memotecnia chévere me aprendí toda la tabla periódica. Profe, ¿usted conoce toda la tabla periódica? Sí. Obviamente ya por la experiencia, por el tiempo, obviamente, también enseñando, me he ido aprendiendo los diferentes símbolos de los elementos químicos, ¿correcto? No hay ningún problema. Pero obviamente quiero que tú los recuerdes, ¿sí? Los recuerdes. Ahora, estos elementos de acá se llaman elementos de transición. Pertenecen obviamente pues al grupo D de la configuración electrónica. Todos ellos van a terminar en D. No tienen mucha importancia. Recuerda que en el examen de admisión te piden los representativos. Y esos representativos los tenemos acá. Conocer el nombre de la familia, saber a qué grupo pertenece y cuál es su última configuración. Jóvenes, vamos a clasificar los elementos químicos. Mira, existen elementos acá en la tabla periódica que son gaseosos. ¿Cuáles son los gaseosos? Son el amigo hidrógeno, por ejemplo, es gaseoso. Colocamos acá al hidrógeno, colocamos al oxígeno, colocamos al cloro, al nitrógeno, colocamos al flúor, por ejemplo, ¿no? Flúor, el cloro, el oxígeno, el nitrógeno, todos ellos de acá son gaseosos, pero son diatómicos. ¿Por qué son diatómicos? Porque siempre paran formados de A2. Mira, de A2, ahí está, diatómicos. Son un total de 5. 5 elementos gaseosos que se encuentran de manera diatómica. Pero, profe, también existen en la tabla periódica unos elementos que son monoatómicos, formados por uno solo, y son gases. ¿Cuáles eran? Los llamados gases nobles. Acá tenemos al amigo helio, al amigo neón, al argón, al criptón, al xenón y al radón, ¿correcto? Ese negrito ardiente quiere sexo rápido. Ahí está, helio, neón, argón, criptón, xenón, radón, los gases nobles.
Profe, ¿cuántos son? Mira, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 elementos gaseosos. Hay 11 elementos gaseosos. Oye, y en la tabla periódica, ¿cuáles elementos son líquidos? Bueno, a veces vemos en los papers, en los libros de química, diferente información. Pero te quiero contar algo. La tabla periódica está basada, obviamente, en la temperatura, obviamente, de los 25 grados centígrados. Y esa temperatura indica que solamente se encuentran 2 elementos químicos que son líquidos, solamente 2. Vamos a poner acá, solamente hay 2. ¿Cuáles son? El amigo mercurio y el amigo bromo. ¿Correcto? Quiero contarte algo. El mercurio es un líquido, pero es un metal. Ahí está. Y el bromo es un líquido, pero es un no metal. Listo, para que lo tengas presente, ¿ya? Entonces existen 2 elementos que son líquidos. El mercurio, que es el único metal líquido que está acá, el amigo mercurio, ¿sí? Y el bromo, que es el único no metal líquido. Los dos pueden generar daño. Recuerda que el mercurio obviamente es muy peligroso. Cuando se te rompe un termómetro no se te ocurre estar jugando ahí con las bolitas de mercurio, ¿no? Porque puede generar obviamente una reacción irreversible. Recuerda que antiguamente los dentistas utilizaban amalgama que tenía mercurio y después la quitaron, la cambiaron porque por la famosa resina estética, ¿no? Entonces el mercurio obviamente hay que tener mucho cuidado con él. ¿Ya? Y el bromo también, porque te puede dejar estéril. Bueno, pasamos a los sólidos. Ya tenemos los gaseosos, tenemos los líquidos. Obviamente acá hay 11, acá hay 2. ¿Y acá quiénes serán los sólidos? Los sólidos, muchachos, serán todos los demás. Obviamente que serán todos los demás de la tabla periódica. Estamos hablando de que los sólidos vendrían a ser todos los demás. Ya está. Ahora, ubicación de un elemento químico para acabar la clase de hoy día. Lo más importante, ¿cómo ubicamos un elemento químico en la tabla periódica? Te dije al inicio que para ubicar un elemento químico en esa representación gráfica chévere, necesito simplemente 2 cosas. Conocer el periodo, la fila horizontal, y conocer el grupo, obviamente, que es la familia. Conozco periodo, conozco grupo, conozco periodo, conozco grupo y encuentro el elemento químico. Entonces comenzamos. Ubicación de un elemento químico. Cada elemento pertenece a un casillero en la tabla periódica, ¿correcto? Sí, tú lo sabes. Muy bien. Y puede ubicarse conociendo el número atómico. O sea, en base al número atómico, yo voy a poder conocer en qué casillero de la tabla periódica se encuentra el elemento químico. ¿En base a qué? En base al famoso número atómico Z, o conocido también como carga nuclear. Entonces, lo primero que tengo que hacer, jóvenes, es realizar la configuración electrónica. O sea, yo tengo el Z del elemento químico, ¿correcto? ¿Y qué hago? Realizo la configuración electrónica. Una vez que he realizado la configuración electrónica, voy a buscar el periodo. El periodo me lo va a dar siempre el mayor nivel en la configuración. Listo. Y por último, el grupo. ¿Dónde voy a obtener la información del grupo? El grupo va a ser la última, ahí está, configuración. La última configuración es lo que me va a indicar, ¿sí?, a qué grupo pertenece. Voy a ponerte un ejemplito para que lo entiendas bien fácil. Mira acá, carbono 6. Este 6 es el Z, es el número atómico. Me va a indicar en qué casillero está. Entonces lo primero que tengo que hacer yo es configurar este carbono 6. Vamos a configurar, tú ya sabes configurar ya. 1s2, 2s2 y 2p2. 2 más 2, 4 más 2, 6. Ya está. He logrado configurar 1s2, 2s2, 2p2. Yo sé que el amigo carbono termina en p2. Tú ya lo sabes, ya que es uno de los elementos apestosos. Termina en 2p2. Ahora, según la regla dice que para encontrar el amigo periodo necesito conocer el mayor nivel. El mayor nivel acá es 2. Este es el mayor nivel. Por lo tanto, el periodo va a ser 2. Ahí está. Y para conocer el grupo necesito saber la última configuración. La última configuración es P2. Termina en P2. Y quiero que te fijes en esto que es muy importante. Esta es la parte más importante acá. Las reglas. ¿Qué dice la regla? La regla dice que si por casualidad mi configuración termina en S alfa, el grupo será alfa A. ¿Correcto? Si por casualidad termina en P alfa, el grupo será alfa más 2
A. A ver, profe, termina en P2, o sea, termina en P alfa, o sea que 2 es alfa. 2 más 2, ¿cuánto sería? Sería 4A. Se pone en número romano. 4, ahí está chévere, A. Mira, vamos a buscar si es verdad o es mentira. A ver si hemos, obviamente, acertado o no. A ver, pertenece al periodo 2, grupo 4A. Buscamos el periodo 2. Acá está periodo 1, este es el periodo 2. Mira, periodo 2, periodo 2. Mira, el carbono se encuentra en el 4A. Periodo 2, grupo 4A. Ahí está el carbono. Por lo tanto, lo hemos ubicado. Excelente. Listo, pasamos a otro para que veas que es verdad. Fósforo 15. ¿Qué hacemos primero? Con este número atómico Z tenemos que realizar la configuración. Vamos a realizar la configuración. Ya son 15, ¿no? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p3. Míralo. 2 más 2, 4 más 6, 10, 12, 15. Chévere, chévere. Hemos configurado 15. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Dos cosas. Buscar el periodo y buscar el grupo. El periodo me lo da el mayor nivel. El mayor nivel acá es 3. Este es el mayor nivel. Y el grupo me lo va a dar la última configuración. La última configuración es P3. ¿Qué dice la regla? ¿Qué dice la norma? Dice que si termina en P alfa, alfa más 2 de la serie A. O sea, si termina en P3 sería 3 más 2 sería 5 de la serie A. Entonces, como consecuencia, el periodo sería 3 y el grupo sería 5 en romano de la serie A. Vamos a ver si es verdad o es mentira. Eso es lo que tenemos que saber. Buscamos el periodo 3. 1, 2, 3, ¿correcto? Y buscamos el grupo 5A. A ver, periodo 3. Este es el periodo 3. Míralo, sí, acá está, periodo 3. Chévere. Acá tenemos al fósforo, grupo 5. Ah, mira, o sea que sí cumple. Ahí tenemos el fósforo, grupo 5A, periodo 3. De esa manera fácil y sencilla podemos resolver cualquier problema de la tabla periódica. Recuerda que en la tabla periódica me van a pedir ubicar un elemento químico, encontrar a qué familia pertenece, cuál es su última configuración, qué nivel está. Y eso lo podemos hacer fácilmente con el Z. Ahora, quiero terminar las reglas que son importantes. Si termina en S alfa, el grupo es alfa A. Si termina en P alfa, es alfa más 2A. ¿Qué pasa si terminaría en D alfa? Simplemente sería igual, sería alfa más 2, pero ahora ya no es A, sino sería la serie B. Recuerda que D y F, mira, D y F, ¿a quién pertenecen? A la serie B. Ahí está. S y P, serie A. Y D y F, serie B. Entonces eso quiero que lo tengas presente. Otra cosita importante que quiero que destaques acá. Si te das cuenta en la tablita periódica, el grupo 8B se repite 3 veces. Hierro, cobalto y níquel. Se descubrió que estos 3 elementos, estos 3 grupitos del hierro, del cobalto y del níquel, son ferromagnéticos, tienen propiedades magnéticas muy similares. Por lo tanto, a estos se les clasificó en el grupo 8B. Entonces, si terminara, por ejemplo, en D6, si terminara en D7 o terminara en D8, van a pertenecer de frente al grupo 8B. Entonces vamos a ponerlo acá como una excepción. Mira, si terminara en D6, D7 y D8, son de frente del grupo, de frente son del grupo 8B. Sin pensarlo, 8B. Ahora, los que terminan en D9, mira, pertenecen al 1B, y los que terminan en D10, al 2B. Entonces vamos a recordar acá, terminan en D9 al 1B, ahí está, y si terminan en D10 al 2B. Quiero comentarte algo rápido, nada más. Mira, los del 1B se les llaman elementos de acuñación, son muy importantes, está el cobre, la plata y el oro, muy utilizados en joyería, para hacer distintos tipos de aleaciones, obviamente. Y los elementos del 2B se le llaman elementos puente, son el puente entre los de transición y los representativos. Y por último, los F. Recuerda que los F, mira, estos F de acá son un subgrupo. Todos estos F de acá se llaman transición interna. Son un subgrupo que provienen ¿de quién? Provienen del lantánido y provienen del actínido. Lantánido y actínido son un subgrupo. Por lo tanto, todos ellos van a pertenecer ¿a quién? Al 3B. Entonces, siempre que tengas un elemento que termine en F alfa, de frente pertenece al 3B. Profe, yo me aprendo esto, suficiente. Ingreso a la NASA, primer puesto, suficiente, porque con eso sale todo. Mira acá,
Tengo selenio 34, me piden ubicarlo. ¿Qué hago? Configuro. Vamos a configurarlo, ¿ya? Son 34, sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10 y 4P4. Ahí está, mira, son 34, 10, 12, 18, 20, 30, 34. Ya configuré 34. Ahora tengo que buscar el periodo. Fácil, el periodo que me lo va a dar el mayor nivel. Busco el mayor nivel. Ah, mira, el mayor nivel es 4. Ese es el mayor nivel. Entonces coloco acá, mi periodo va a ser 4. ¿Sí? Busco la última configuración. Profesor, termina en un P4. Entonces si termina en P alfa, recuerda que alfa más 2 de la serie A. Oye, profe, 2 más 2, ¿no? En este caso es 4, ¿no? Alfa vale 4. 4 más 2 sería 6. Entonces el elemento selenio pertenece al grupo 6A. Mira, 6A. Profe, yo recuerdo una cosa. ¿Qué recuerdas tú? Que el grupo 6A, mira, es la familia de los calcógenos. O sea que en esta familia se debe encontrar el selenio. Vamos a mirar. Grupo 6A, oxígeno, azufre, selenio. Mira, lo encontré el selenio, que el uro y polonio pertenecen a los calcógenos. Entonces yo puedo afirmar que este elemento es un calcógeno o anfígeno. Profe, ¿termina en P4? Sí, y todos los de acá, ¿dónde están? Estos de acá terminan en P4. Listo. Profe, ¿solamente van a venir los que terminan en P o los que terminan en S? Sí, eso es lo que pide examen de admisión, los representativos. Pero ponte que te pregunten un elemento que sea una transición, por ejemplo el titanio, que es 22. Hago lo mismo, no te preocupes, configura. Configuramos 22, sí, sería así. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 y 3D. ¿Cuántos son? 22, ¿no? ¿Cuántos van acá? 10, este también es 2. Ahí está. 10, 12, 18, 20, 22. Ahí está, hasta 3D2. Ya he logrado configurar los 22. Chévere, chévere. Ahora lo único que hago es buscar el mayor nivel. Recuerda que el periodo me lo da el mayor nivel. Mayor nivel es 4. Entonces mi periodo en este caso va a ser el 4. Y busco la última configuración. En este caso la última configuración es el D2. Profe, ¿qué dice la regla? Que si termina en D alfa, sería alfa más 2, pero de la serie B ahora. Allá sería 2. 2 más 2, 4, pero de la serie B. Entonces, por lo tanto, se llamaría 4B. Ahí está, 4B. Vamos a corroborar si es verdad o es mentira, ¿ya? Mira, titanio, periodo 4, periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4. Acá debe estar el titanio. Pero es del grupo 4B, mira. Uy, 4, 4B. Titanio, sí. ¿Cumple? Cumple. Entonces así es fácil. Para ubicar un elemento químico simplemente busco el periodo y busco el grupo y encuentro el elemento químico. Ahora, como estos grupos que están en números romanos, también lo hemos colocado en forma de columnas 1, 2, 3, 4, así sucesivamente. Si por casualidad terminan en S1 o en S2, ¿sí? Pertenecería a la misma columna. S1, columna 1. S2, columna 2. Si por casualidad terminan en D, se les suma 2. Por ejemplo, si terminan en D1 más 2, 3B. 2 más 2, 4B. 3 más 2, 5B. 4 más 2, 6B, sucesivamente. Excepto las excepciones que ya los hemos colocado acá. Y si por casualidad terminar en P, y tú quieres saber de frente la columna, simplemente lo que vas a hacer es algo bien sencillo, ¿sí? Le vas a sumar 12. 12, recuerda, le vas a sumar 12 para los de P nada más. Por ejemplo, P1 más 12, 13, columna 13. P2 más 12, columna 14. P3 más 12, columna 15. P4 más 12, columna 16. P5, 5 más 12, columna 17. Y P6 más 12, columna 18. Eso si quieres saber la columna, ¿correcto? Entonces ya sabes cómo se ubica un elemento químico, periodo y grupo. Muchas gracias, jóvenes, pueden copiar. Listo.